Estamos de regreso, lo habíamos anunciado ya. Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en nuestros estudios. Pedro Tenorio ya está listo, por supuesto, para iniciar la entrevista. ¿Cómo están? Buenos días. Y va a responder de todo. Así es, ese ha sido el compromiso del candidato Pedro Pablo Kuczynski, a quien agradecemos su presencia en decisión electoral. Pedro Pablo, la noticia de último minuto, el día de hoy, tiene que ver con un aspecto político, si bien internacional, que toca al país. En el marco del escándalo Lava Jato, se ha decretado esta mañana la detención del expresidente brasileño Lula da Silva, quien concurre a declarar por este tema, probablemente luego sea puesto en libertad, pero se trata de un hecho sin precedentes, la detención de un expresidente dentro de un escándalo político que está tocando al país, a las autoridades actuales e incluso de gobiernos anteriores. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, es la segunda vez que pasa esto en Brasil. Collor de Mello también fue presidente de Brasil, pasó tiempo en la cárcel, luego es hoy senador, nuevamente envuelto en el mismo escándalo. Sí, 20 años después. Claro, ese escándalo tiene que ver con Petrobras y el Lava tiene que ver con el uso de dinero proveniente de Petrobras para la política, ¿no? En realidad tiene en el Perú pocas ramificaciones, sujeto a que se investigue bien. Sin embargo, hay un tema. Se ha mencionado al presidente de la República, evidentemente en una etapa preparatoria de investigación. La semana pasada fue la noticia más sonada. Y en el Congreso hay una comisión que ha citado, no está acusando, está citando a diversos personajes, entre ellos usted, Alejandro Toledo, seguramente Alan García. ¿Son investigaciones que deben continuar o son inútiles en su concepto? No, por supuesto tienen que continuar con un debido proceso. Por ejemplo, a mí se me pidió de unas adendas, y yo no eran adendas del Ministerio de Transporte, y en realidad eran especificaciones de ingeniería de las cunetas, de los desagües, con las cuales yo nada tuve que ver, pero expliqué, pues, ¿no? Muy bien. Creo que tenemos preguntas del público. Y el panorama, pero lo importante también es saber qué opina la gente. Nuestra compañera Alicia Reto justamente está recorriendo las calles para recoger la opinión del ciudadano de a pie. Vamos a enlazarnos en vivo con ella para ver qué es lo que le preguntarían al candidato Kuczynski. Alicia, buenos días contigo. Muchas gracias, Pilar. Nosotros estamos en la calle donde también hay muchos ciudadanos que tienen preguntas para el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que nos acompaña esta mañana en los estudios. Aquí estamos con un joven. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, Marco Antonio. Marco Antonio, cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle al candidato Pedro Pablo Kuczynski? Ya, lo que yo quiero preguntarle, lo que todos creo que muchos he escuchado que queremos preguntarle es sobre el sueldo mínimo, si es que lo va a subir o bueno, cómo lo va a hacer, ¿no? Como sabemos que, bueno, muchos decimos que es el economista y bueno, y que lo puede hacer porque, digamos, tiene todo plasmado. O sea, ¿quieres saber cómo va a subir el sueldo mínimo? Claro, cómo va a ser, o sea, si es que va, y también si es que va a disminuir los, lo de las empresas. ¿Cómo se llama? Los intereses, también lo va a disminuir y si va a subir el sueldo mínimo. Muy bien. Y lo que yo quería saber es que cómo lo va a hacer y si va a ser verdad eso. ¿Cómo va a ser para subir el sueldo mínimo? Vamos entonces a trasladar la pregunta, el candidato te escucha. Creo que sí, Alicia, tema fundamental, además, que está en agenda en los últimos días y cada candidato ha propuesto además un monto diferente como tope mínimo. Claro, lo que vamos a hacer el primer día es anunciar un alza de 750 soles por mes hoy a 850. A nosotros nos parece una alza moderada que luego se podrá seguir en el curso del gobierno. ¿Cuál es la objeción a subir el sueldo mínimo? Mucha gente dice que eso impide la formalización, pero en realidad no es por ahí, porque a las pequeñas empresas les vamos a dar un nuevo régimen tributario que les va a facilitar formalizarse, contratar a trabajadores con beneficios y vamos a crear el seguro de desempleo. No, pero también habló este joven sobre la situación de las empresas. Claro, al formalizarse las pequeñas empresas van a tener acceso al crédito, cosa que hoy no tienen. Hoy pagan 10% por mes
y van a pagar 10% por año de interés. Pero para hacer eso tienes que ser formal. Para ser formal, la SUNAT te debe dar un incentivo, impuestos bajos, 10% por 10 años. Perfecto, Pedro. Sí, Pedro Pablo, usted en su plan de gobierno establece la base de lo que acaba de explicar y ha señalado en más de una entrevista que el sueldo mínimo, como lo acaba de reafirmar, subiría a 850 soles. Claro. Sin embargo, hay candidatos como Julio Guzmán que señalan que esto se tiene que debatir, que no se puede aventurar una cifra porque hacerlo es incurrir en populismo y en politiquería. ¿Qué tiene usted Yo que no decir? creo que es populismo, hay un montón de estudios que demuestran que el hecho de que los sueldos sean tan bajos en el Perú se debe al inmenso bolsón de gente informal que está dispuesta a trabajar por nada. Al poner un sueldo mínimo razonable, las empresas van a ser incentivadas a hacer inversiones en productividad, mejores maquinarias. En vez de limpiar este recinto aquí de la televisión con una escoba, te compran una aspiradora, ¿no? Y el trabajador va más rápido, ¿no? Eso se llama productividad y eso ocurre cuando los sueldos suben razonablemente. Si suben ya a niveles estratosféricos, entonces ya el esquema no funciona. ¿Y por qué entonces este candidato, que inicialmente se ha vendido como el PPK joven, señala que es populismo y politiquería dar una cifra en este momento? No, yo creo que hay que dar propuestas electorales. Nosotros tenemos un montón, aquí las 10 primeras medidas, que incluye la que acabo de mencionar, y el electorado juzgará, estas son buenas propuestas, voto por él o ella, o son malas propuestas y no voto por él o ella. Ese es el debate. Usted también ha hablado de la necesidad de ampliar servicios básicos, llevar más agua, porque hay millones de peruanos que no acceden al agua o la tienen por muy pocas horas. Pero eso ha generado que algunos de sus detractores señalen que usted en el fondo lo que pretende es privatizar Sedapal. ¿Qué garantía puede dar en uno u otro sentido? No, yo no voy a privatizar Sedapal. Sí se puede tercerizar algunos servicios que ya han sido tercerizados, como la facturación, la reparación, la planta de La Taboada, por ejemplo, que es el tratamiento del desagüe al norte de Lima, es concesionada. Pero yo creo que el Estado debe dar algunos servicios básicos, salud pública, el agua potable. En Francia el agua es privada, es un país más bien socialista, ¿no? En Estados Unidos el agua es de las municipalidades, es pública. Entonces hay un montón de esquemas, pero el tema aquí en el Perú es que tenemos una sociedad injusta. Aquí en San Isidro abrimos el caño y todo sale bonito, y la terma tiene agua caliente. A 5 kilómetros de aquí, en el Cerro San Cosme o el Agustino, arriba no hay agua, ¿no? Y en algunos casos no hay ni siquiera luz. Entonces, yo creo que es fundamental para que una sociedad funcione, que todo el mundo tenga acceso a servicios básicos, colegio, clínica, comisaría, seguridad ciudadana fundamental, agua y salud, vacunas. Por ejemplo, ahora estamos cayendo en el porcentaje de chicos que son vacunados contra poliomielitis, fiebre amarilla, etc. Fiebre amarilla, dicho sea de paso, mi padre en el año 29 del siglo pasado, ¿no? Fue uno de los descubridores de la vacuna contra la fiebre amarilla, un gran logro médico, ¿no? Señor Kuczynski, si me permite, por favor, Pedro, vamos a trasladarle algunas consultas en las redes sociales. La pregunta que nos ha llegado de Yasmín Vaca, pero que creo que es la que muchos ciudadanos se hacen en realidad. ¿Qué opina de aquellos que señalan que es muy anciano, dice Yasmín, para poder gobernar? Un poco ya lo ha dejado deslizar usted, pero ¿cuál es la respuesta que le da directamente, sobre todo a los jóvenes que utilizan muchas redes sociales? Yo he trabajado toda mi vida, empecé desde abajito como contador en una hacienda en el Cusco, fui al Banco Mundial,
tengo una vasta experiencia y yo quiero darle al Perú el beneficio de esa experiencia, que poca gente ha tenido esa experiencia internacional y gubernamental y de negocios, que es lo que necesitamos para desatracar el país. Hace 200 años, 77 hubiera sido muy viejo porque ya seguro estaba muerto. Así es. ¿No? Pero ahora 77 es juventud. Miren a Mick Jagger que está dando vueltas por aquí, ¿no? Y con energía de sobra. Yo tengo energía. Para recorrer el país, que es lo que la mayoría... Bueno, yo recorro mucho en auto, carretera. El otro día dimos una vuelta por el sur, 1.200 kilómetros. Hemos ido a Huancavelica en auto. Acabamos de estar en Yurimaguas, en coche también, nada de avión. Lo bueno de ir en coche es que ves lo que pasa, ¿no? Del avión. Contacto directo, claro. No ves nada, ¿no? Pero Pablo, hay una preocupación amplísima en el país respecto a qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con el suministro eléctrico, que por momentos la tarifa sube, qué va a pasar con una serie de servicios que el ciudadano a pie, las gasolinas, el costo del transporte, afecta su presupuesto. En el primer día de su elección, en caso se dé, a partir por fuerza de la elección de los propios comicios, ¿cuáles van a ser sus medidas, sus decisiones en esas áreas? Empecemos por la electricidad. La electricidad, hay una fórmula que hace que con la devaluación sube el precio al usuario casero, doméstico, pero al usuario que negocia como una industria ha bajado. Eso es injusto y el gobierno acaba de presentar una ley para cambiar esa fórmula. Lo aplaudo. En el caso del gas, el gas en el mundo, su precio ha colapsado. Y entonces, obviamente, seguir exportando no hace mucho sentido. Lo que pasa es que no se puede cambiar de un día para otro. Hay toda una instalación, hay bancos que han prestado la plata. Yo creo que tenemos que en 3 años abrir un sistema de distribución de gas en las principales ciudades del país. O sea, más gas para el consumo interno del país. Más gas para el consumo interno, pero es gas natural. Claro. Y eso va a costar mucho menos de los 12 soles que prometió Humala, porque es conexión a la casa, no hay balón, no hay que cargar. ¿Se puede hacer? ¿No es una propuesta del momento cuando un candidato siente que de pronto no le está yendo bien en las encuestas? No, a mí me va muy bien en las verdaderas encuestas que son con el público, en los mercados y en los viajes. Y con el tema de las gasolinas, usted ya ha hecho también un planteamiento. Yo fui el primero en decir, mira, el petróleo afuera bajó, ¿cuánto? De $100 a 30 por barril, y eso no se ha reflejado adecuadamente en los precios aquí, y ya está teniendo efecto eso. Yo he visto grifos con la gasolina de 90 a 8.50, yo dije debe estar en 8 y creo que vamos a llegar ahí. Pero Pablo, usted ha mencionado el tema de la seguridad y tenemos más preguntas del público que seguramente requieren de una mayor precisión. Pilar, por favor. Así es, vamos a escuchar en todo caso cuál es la pregunta que se plantean en las calles y por supuesto, como bien lo has dicho Pedro, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, pues es preocupación de todos. Bien, aquí en la calle tenemos más interrogantes para el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Señor Pedro Panduro. Señor Panduro, cuéntenos, el candidato Pedro Pablo Kuczynski lo escucha. ¿Qué quisiera preguntarle? Bueno, ante todo, con todo respeto al señor Kuczynski, bueno, yo lo conozco ya por los medios de comunicación y bueno, sabemos que tiene un buen equipo de seguridad y queremos que, pues, que si sale elegido presidente, bueno, que haga mérito a lo que él está ofreciendo. ¿Qué quisiera preguntarle? Bueno, ¿qué va a hacer con lo que está sucediendo, los marcas, la delincuencia en el Callao? Bueno, y a nivel nacional se puede decir, ¿no? Porque sabemos muy bien que la seguridad ciudadana está por lo bajo, ¿no? Y queremos que eso ya el señor Kuczynski, de llegar a la presidencia, bueno, que haga pues lo que él está prometiendo, que va a combatir la delincuencia, esta cosa está pasando. Muy bien, señor. Vamos entonces a trasladar su pregunta. ¿Qué va a hacer el candidato Kuczynski por el tema de seguridad ciudadana, verdad? Vamos a escuchar su respuesta. Uno, refundar la policía, o sea,
que haya incentivos para que gente capaz entre a la policía. Por ejemplo, estudiantes universitarios no se les ocurre entrar a la policía. En otros países sí entran. Incentivos monetarios, mejores sueldos, sueldos pensionables. 2, hay que reformar el Poder Judicial, porque de ahí vienen los problemas. Los fiscales sueltan a la gente, hay el 2x1, hay todo tipo de gollerías. 3, comisarías en todo el Perú. En el Perú hay un montón de distritos que no tienen comisarías. 4, ayer le hablé a los alcaldes. El gobierno central debe ayudar a las municipalidades para que tengan serenazgo, porque el serenazgo es solo en los distritos ricos. En los distritos sin plata no hay nada y entonces hay la criminalidad que acaba de mencionar el señor en la pregunta. Y me imagino que pasa también por un combate a la corrupción dentro de la policía, porque con corrupción no hay patrullero inteligente que funcione. Por eso decimos refundar la policía, refundar el Poder Judicial. Hoy el jurado electoral especial debería, porque así lo han anunciado sus voceros, pronunciarse respecto a la situación que afronta el candidato César Acuña por haber entregado dinero a eventuales votantes, algo que está prohibido por la Ley Orgánica de Elecciones y podría ser excluido de la campaña. ¿Usted considera que es la medida apropiada, que es lo que corresponde, la exclusión de César Acuña? Mire, yo creo que tenemos que tener estándares morales del primer elecciones. Si hacemos elecciones bamba donde se... Ya me votaste. Tengo entendido que va a empezar a viajar en estos días. Sí, viajamos siempre un montón. Una semana viajamos, otra semana viajamos. Entonces tendremos la oportunidad de tenerlo más aquí en el canal. Muchísimas gracias. Eso es todo en Decisión Electoral. Agradecido y lo dejo con Pilar y Maricel con más ATV Noticias. Gracias, rapidito nomás porque el tiempo nos gana y me imagino pues que usted querrá saber